Buenas. Nosotros somos el grupo con el tema base de datos transaccionales. Los integrantes son Albert Miguel Terrero, Daniel Enrique González, Emanuel Omar y su servidor, quien les habla, Carlos Gregorio Ibacio Ferreras. Como ya le dije, el tema que nos toca tratar es base de datos transaccionales. Bien, al principio vamos a explicar lo que es una base de datos transaccionales. Dice, una base de datos transaccional o transaccionales es un sistema de gestión de base de datos. Ahí están las siglas relacionales que funciona de manera asociada a una base de datos relacional. Su objetivo es asegurar que la transferencia dentro de la base de datos relacional se cumpla al 100% o, en su efecto, se revierta. Es decir, no permite transacciones que queden incompletas. Las principales características o funciones de esta, por ejemplo, son que se evite que por ejemplo, la primera es que se debita el dinero en la cuenta original y el segundo es que se sume el dinero a la cuenta de destino. O sea, que la base de datos transaccionales son las que permiten que se transfiera ya sea el dinero o ya sea los datos. ¿Por qué? Porque de esto es la parte que se encarga, como dice que se encarga de asegurar que el proceso se ejecute, o sea, se ejecute completamente. Y cuando dice viceversa o reversa, o sea, que no haya interferencia cuando se haya recibir o enviar. Ya por lo menos expliqué esa parte aquí. Dice, en cada transferencia bancaria se desarrollan dos operaciones distintas. Primero, se debita el dinero en la cuenta origen. Segundo, se suma el dinero en la cuenta destino. En la base de datos transaccional es la encargada de validar o deshacer dichas transferencias. Es decir, si ambas operaciones se completan, entonces se registra la transferencia como finalizada. Si la segunda operación falla, el dinero se devuelve a la cuenta de origen y la transferencia no se registra en la base de datos. A esto se refiere cuando viceversa, cuando hace reversa. O sea, si el proceso no se ha completado, si el dinero no llegó al destino, va a volver para atrás y en la base de datos no va a estar registrado que se hizo dicha transferencia. Enfoque de regla de negocio. Es una temática en que las reglas se administran en cierta independencia del sistema información, y permite automatizar la automatización de las mismas. Existen reglas que representan el propio esquema de la base de datos. No sucede así con aquellas asociaciones de comportamiento de los datos y sus operaciones. Bien, cuando dice reglas, ya se enfoca, por ejemplo, en las reglas que va a poner ya el usuario que ha creado dicha base de datos. O sea, ya viene siendo como los permisos que va a permitir dicho usuario. También dice de los comportamientos de los datos, ya sea que, por ejemplo, ya viene siendo esto, dependiendo cómo vamos a registrar los datos, si lo vamos a registrar como int o número o como moneda, que también se podía en la base de datos ya hecha en Access. Igual aquí en SQL, que es el sistema con el que estamos trabajando. Este trabajo se propone un conjunto de categorías de reglas desde la perspectiva de datos y patrones que describan en un lenguaje estructurado y lenguaje técnico. Y se formula los pasos para tratar así las reglas de LPIT a los recursos de los demás. Bien. Lenguaje SQL en base de datos transaccionales. SQL o lenguaje de consulta estructurada es un lenguaje de programación basado en el cálculo y en el álgebra.
en el cálculo y en el álgebra relacional. Su función es permitir el acceso y la modificación de los datos dentro de una base de datos o su sistema de gestión. Futuro de la base de datos transaccionales. La base de datos transaccionales, como mano derecha de las bases de datos relacionales, todavía tiene un largo camino por recorrer, a pesar que esta fue basada en una tecnología con más de 40 años de historia, el SQL. Hay nuevas tendencias en base de datos que seguirían necesitando la mano derecha propia de varias décadas. Tal es el caso de Big Data, de la tecnología artificial, el Internet de las cosas y el bloqueo de base de datos. Bien, esto se refiere que esto de base de datos o SQL, el programa que estamos tratando, ya tiene décadas que fue creado, pero aún así a futuro va a ser necesaria porque la reconoce como la mano derecha en cuanto a lo que es las bases de datos, porque todo lo lleva a la mano, ya sea inteligencia artificial, Big Data, el mismo Internet y demás cosas. Que todo esto va a seguir funcionando a futuro. Hasta aquí mi parte. Dejo el próximo compañero con el siguiente tema. Gracias. Pues bien, mi nombre es Daniel Enrique González y yo les voy a estar hablando del enfoque de la base de datos, pero en esta ocasión en base a las características. Como mi compañero estuvo diciendo acerca de las bases de datos transaccionales, las bases de datos transaccionales son bases de datos que tienen como fin el envío y recepción de datos a gran velocidad. Están destinadas generalmente al entorno del análisis de calidad, datos de producción e industrial, y su objetivo principal es asegurar las transacciones dentro de una base de datos en caso de que no se puedan asegurar, revertirlas de manera que evitan que las transacciones queden incompletas, es decir, realizan la transacción o no pasa nada, vuelve al estado que es, como quien dice, el original. Entonces, la principal característica de este tipo de base de datos es que permiten llevar a cabo un gran número de transacciones cortas en línea, permitiendo así el procesamiento de consultas rápido en una información muy actual y detallada. Pasa a la siguiente. Ahora les voy a estar hablando de otras características de la base de datos transaccionales que pueden señalar, como son las siguientes. Estas manejan datos operativos que provienen del sistema OLTP, Online Transactional, y el objetivo de ellas es controlar y ejecutar tareas fundamentales, ya sea para la empresa, puesto que permiten obtener una fotografía de los procesos de negocio en curso. También está que capturan datos sobre el contexto histórico de la transacción. En este caso, aunque las bases de datos transaccionales recogen datos necesarios para la aplicación, en la hora de ejecutar sus operaciones, actualmente también capturan datos sobre el contexto histórico de la transacción, con el fin de poder utilizarlos en análisis posteriores. Está también que están optimizadas, ya que se pueden realizar consultas cuando están estandarizadas y simples. Está también que tienen una gran velocidad de procesamiento.
lo que permite realizar consultas, obtener resultados de una manera más rápida. Estas ocupan poco espacio y tienen un diseño normalizado basado en las tablas. Hasta aquí mi parte. Lo dejo con mi próximo compañero. Muy buenas tardes, mi nombre es Emmanuel Omar Medina y estaré explicando algunas diferencias entre la base de datos relacional y transaccional. La base de datos transaccionales y relacional son aspectos que de la gestión de base de datos actualmente van de la mano, ya que la base de datos transaccionales funcionan de manera asociada con lo que es la base de datos relacional. Por lo tanto, la función de la base transaccional es asegurar la transparencia o las transacciones dentro de la base de datos relacional que se cumplan y de manera completa, o en caso de haber un error o fallo en el proceso, se reviertan o no se completen. La base de datos relacional lo que hace es que nos indica cómo se almacenan los datos, y la base de datos transaccional nos dice cómo se modifican esos datos. Siguiente. Aquí tenemos algunas ventajas y desventajas de la base de datos transaccional. Como les decía, aquí tenemos lo que es algunas de las ventajas que contiene lo que es la base de datos transaccional. Una de ellas dice que nos permite modificar la información, la integridad de los datos más sensibles del sistema. Asegurar la integridad de los datos gracias a sus propiedades ACID. El ACID dice que es el conjunto de propiedades que garantiza las transacciones de una base de datos para que éstas se procesen de manera fiable. Brinda también una gran capacidad de recuperar el historial de los datos almacenados, reduciendo al máximo el riesgo de pérdida de los datos por fallas del sistema. Organiza, estructura y optimiza los datos dentro de los almacenes de datos empresariales, facilitando así las consultas complejas. También ofrece datos actuales y en tiempo real necesarios para algunos tipos de análisis y posterior toma de decisiones tácticas. También ejecuta las operaciones con muy baja latencia, es decir, su velocidad de procesamiento es bastante rápida, por lo que esto es una de las tantas ventajas que tiene la base de datos transaccionales. Siguiente. Aquí tenemos lo que es las desventajas de la base de datos transaccionales. Dice que la principal desventaja de la base de datos transaccionales es la limitación que tiene para generar informes, puesto que permite realizar consultas simples para obtener una radiografía de los procesos del negocio, especialmente de los de producción. Por lo tanto, necesita trabajar de manera asociada a una base de datos relacional o base de datos multidimensionales para poder sacar el mayor beneficio o provecho. Por definición, las bases de datos multidimensionales están creadas usando entradas de base de datos relacionales existentes. Buenas tardes, mi nombre es Albert Miguel, que va a tener el honor de explicarle el procesamiento de base de datos transaccionales.
La base de datos transaccionales es la encargada de validar o desearse dicha transferencia. Es decir, si ambas operaciones se completan, entonces la transferencia se registra como finanza. Si la segunda opción falla, el dinero se devuelve a la cuenta de origen y la transferencia no se registra en la base de datos. O sea, eso viene siendo como un diagrama de flujo o como un pseudocódigo que si no se cumple esta ejecución, se devuelve un valor falso. Y si se cumple, devuelve un valor verdadero. También un sistema OLTPC se puede definir como una herramienta tecnológica capaz de soportar el procesamiento administrativo diariamente de transacciones generadas por los negocios o compañías a nivel corporativo para ofrecer altos niveles de disponibilidad, seguridad y confianza. O sea que en esta implementación de esta base de datos se requiere que el que se encargue o que le dé mantenimiento se debe tener confianza y debe tener moral y ética para poder administrar esta base de datos transaccionales. Bueno, los sistemas OLTP definen el comportamiento habitual de un entorno operacional de gestión y ejecución. Las operaciones dichas también son bases de datos orientadas al procesamiento racional. Se puede citar las operaciones en un hipermercado, la reserva, área de las operaciones bancarias, la fabricación masiva, la venta y las grandes tiendas. O sea que en esta base de datos profesional puede operar en tiendas, en banco, en cualquier empresa se puede utilizar. Proporciona una información confiable y precisa la grande almacenamiento de datos que son fuentes principales para generar los usuarios, para así los clientes cuando van a registrarse en una empresa le pide su nombre y su artículo y su identidad. También podemos hablar que una transacción es una integración con otra estructura de datos compleja, compuesta por varios procesos que se han aplicado a aplicaciones, así como SQL Server, que es un programa de hacer base de datos. Y también hay varios aplicaciones que podemos trabajar con base de datos. Muchas gracias. Hasta aquí fue mi parte. Y muchas gracias por su atención.